¿Qué es la femineidad? ¿Qué es el feminismo? Estos dos conceptos en general tienen una distancia bastante notable entre ellos y por alguna razón suele confundirse o asociarse o aproximarse. Cuando hablamos de femineidad en general es bastante difícil definir exactamente qué es. A lo largo de la historia se ha creído que la femineidad vendría a ser algo propio de las mujeres, asociándolo quizás a la vanidad, al maquillaje, a una conducta, una determinada forma de vestir y de actuar. Pero una visión un poco más actual vendría a decirnos, y actual me refiero a los últimos siglos, al menos desde que existe Simone de Beauvoir, hablamos de que quizás la feminidad vendría a ser una creación artificial, parte de este constructo social que se ha creado donde se dice qué es lo que debe o no debe ser una mujer. Lo que es parte de una construcción social más grande a la que hemos llamado machismo, o la que hemos hablado de forma de estructura patriarcal y que ha generado un problema no menor, que en principio para muchos es entendido como el problema de las mujeres, pero que es algo mucho más grande, porque el feminismo es un problema que afecta no solo a las mujeres, sino a toda la humanidad. ¿Y por qué les estoy hablando de esto? Porque hoy vengo a hablarles de la reseña de este libro que me envió su mismo autor, Diego Richard González, autor y poeta chileno, Sutil y audaz y el misterio femenino. Recientemente estuve haciendo un comentario, reseña sobre poesías del alma del mismo autor. Tiene estos dos libros. Les dejo algunos datos sobre las obras en la descripción. En este libro, en principio, uno lo lee, uno ve como la carátula y contracarátula y pudiera pensar que estamos hablando de una forma de descifrar qué es aquella femineidad, cuando habla del misterio femenino, cuando habla sutil, audaz, y este poema que tiene atrás, que tiene el carácter de ser una especie de oda a la mujer, a una mujer abstracta que podría coincidir con ciertas épocas del romanticismo pasado, que dice en relación con esta idealización de la mujer. ¿De qué se compone este libro? En principio estamos hablando de poesía, pero tiene mucho más que solamente poesía, y eso me llamó la atención. En este libro, el autor no solamente quiso compartir un poco de su poesía con una perspectiva de crítica social, abordándola desde el punto de vista de la problemática de género, sino que también quiso compartir testimonios, una serie de testimonios que recopiló tanto de mujeres y de hombres desde diversas redes sociales, algunos bastante escuetos en sus palabras y otros que toman la oportunidad para contar sus propias experiencias y vivencias en torno al tema. Creo que es una recopilación bastante interesante de leer y de compartir, donde podemos tener diferentes puntos de vista, donde podemos estar más o menos de acuerdo, pero que en sí tiene un valor. Creo que este libro tiene un valor bastante importante en el hecho de compartir una serie de testimonios y experiencias y puntos de vista del feminismo que tienen que ver no solamente con puntos de vista críticos, sino que tienen que ver, a veces tienen que ver con la desinformación, con la información falsa, con la falta de pensamiento crítico, y en otras tiene que ver con un pensamiento más íntimo y sencillo que tiene que ver con la experiencia propia. Creo que tiene un valor bastante interesante que creo que para muchos podría presentar bastante utilidad o interés. El autor nos invita a leer su obra y nos señala que esta obra la construyó para, primero, generar un pensamiento reflexivo en torno al feminismo. Hay una serie de ideas bastante preconcebidas del autor sobre el feminismo, sobre las que podemos estar más o menos de acuerdo. Pero no deja de ser interesante la construcción de este libro y cuál es el objetivo de él. En principio, como les decía, yo pensaba que este era un libro que hablaba de la feminidad y lo que significa la feminidad, pero cuando habla de feminidad, Diego González en realidad no está hablando de algo más, está tratando de vincularlo al feminismo. Entonces por eso hice esa definición y ese distingo que a veces es necesario entre feminidad, que podría ser parte de un constructo social, y feminismo, que es algo mucho más complejo, que es un problema que afecta por entero a la humanidad y no solo a una parte de la humanidad. Y de hecho hago este distingo porque siento que en varias partes de este libro no se hace necesariamente esa aclaración. Pero como le dice el autor habla de su experiencia, su conocimiento. No es que él se haya tomado tiempo de investigar sobre feminismo, que haya leído, no es una investigación científica, académica, sino que habla más de sus vivencias y experiencias. Entonces por eso entiendo que por qué hay ciertas fallas en este texto. Y también tiene que ver con esta idea de esto que había dicho al principio, entender al feminismo como un problema solo de las mujeres, cuando en realidad el feminismo es algo que afecta a la humanidad completa. Aquí hay unos títulos que me parecen súper interesantes. Mujer, no odies a los hombres, presuponiendo que existe esta idea en el feminismo. Es una idea bastante errada, bastante equivocada y bastante desde la ignorancia de alguien que no ha leído nada sobre el feminismo. O también este título, los hombres también sufrimos. Es como que ha sido otra época, pero bueno, tiene una serie de títulos
que algunos me llaman bastante la atención, que yo diría que sí van un poco más con la lucha. Por ejemplo, tiene un tercer apartado, bueno, sí, es un segundo apartado, porque entre medio una parte de testimonios, donde habla de la mujer va desafiando sistemas, la mujer reflexiva, también hay mucho de Oda. Aquí habla, por ejemplo, el poder femenino implacable, la influencia femenina, y siempre está hablando de feminismo. Entonces aquí yo es donde digo que hay que hacer ese distingo siempre, que es bueno, que no hay que confundir una parte del constructo social con el feminismo en sí. Un poema que yo diría que sí me gustó es Las mujeres han despertado. Este poema yo lo hubiese puesto acá atrás, la carátula, porque siento que representa el real espíritu que hay detrás de este libro. Es un libro, como ya decía, que nos invita a reflexionar. Tiene bastantes ideas con las que no estoy para nada de acuerdo. No estoy de acuerdo no por un criterio personal, sino que para cualquier persona que haya leído sobre feminismo sabe y entiende que hay ideas erradas. Pero siento que el propósito y la idea que hay detrás de este libro son bastante interesantes. Y por ejemplo la parte de testimonios que recopila, yo la recomiendo bastante. Es un formato de libro bastante interesante, no había visto un libro de estas características, y además que este libro fue publicado en 2022 y entiendo que ese mismo año es donde se recopilaron esta serie de testimonios, personas de diferentes realidades sociales, diferentes edades, que tienen diferentes criterios y que nos dejan ver un poco del escenario actual que tenemos. Eso, le dejo este libro. Si les interesa, entiendo que su mismo autor lo está vendiendo, Sutil y Audaz, Misterio Femenino, de Richard González, Poesías del Alma. Si quieren ver la reseña de este libro, la subí la semana pasada, para que no se lo pierdan.